¿Cómo ve usted el proceso político actual en Ecuador, la Asamblea Constituyente, cuáles serían las conquistas del movimiento indígena? Bueno, mire, después de que el movimiento indígena atravesó, ¿no es cierto?, un ciclón político que de alguna manera nos pasaron factura, yo digo, nos debilitaron. Sin embargo, el movimiento se ha revitalizado y ha retomado nuevamente su lucha y fuimos los protagonistas, impulsores de que con este gobierno pueda instalarse la Asamblea Constituyente. Ahora que está instalada la Asamblea Constituyente, nuestro planteamiento ha sido que se declare el Estado plurinacional en la nueva Carta Constitucional. Yo sé que ha sido muy complejo, muy duro, porque no está siendo bien entendida el planteamiento. Ha sido un punto quizá de fricción con algunos sectores que han preferido aceptar lo que es la interculturalidad y no la plurinacionalidad. Pero en el debate, en estos momentos, hemos logrado el respaldo, ¿sí?, del presidente de la Asamblea Constitucional y también de una buena parte de los asambleístas que son de Alianza País generalmente, pero también tenemos gente que se opone. Quizá me recuerda a los años 98, ¿no?, de antes, que la derecha nunca ha querido que el Estado sea plurinacional. Nosotros, ¿por qué queremos el Estado plurinacional? Es que con el Estado plurinacional logramos un ejercicio de derechos y logramos que el gobierno también trace políticas de Estado en el marco de la diversidad de pueblos. Existimos pueblos y nacionalidades, son como 14 pueblos que estamos. Pero también nosotros los indígenas nos identificamos como pueblos, como nacionalidades, pero también el sector que no es indígena, que no es afro, han sido individualmente y casi están sin identificación. Y son el sector que ha venido gobernando después de la colonia, es el sector que ha pasado. Y dentro de ese sector también se ha creado clases sociales, ¿no es cierto? Y hay una gran distancia en las clases sociales. Entonces, la clase social que ha gobernado de ese sector no indígena, ¿no es cierto?, es la clase dominante, son 5 familias prácticamente, y ha creado desigualdades en el país. Entonces, con la plurinacionalidad estamos realmente exigiendo que el pueblo se haga verdaderamente la revolución en el país. Este gobierno ha hablado de hacer la revolución ciudadana. Nosotros decimos, quiere hacer revolución ciudadana, es importante que sea a partir del Estado plurinacional, porque entonces reconoce de igual a igual que los que han dicho que no son indígenas, que no son afros, les estamos haciendo reconocer como pueblos mestizo, pero es un pueblo. Pero es con ese pueblo que ha sido oprimido, con ese pueblo que ha sufrido. Entonces necesitamos sentarnos de igual a igual, frente a frente, para, ¿no es cierto?, ahora escribir la nueva Carta Constitucional que garantice derechos de todos, como humanos y como pueblos, y que también se desarrolle, ¿no es cierto?, los pueblos también con iguales oportunidades. Entonces, es lo que estamos esperando en estos momentos. Yo sé que esto todavía falta por entenderse. Una buena parte han aceptado quizá sobre la plurinacionalidad, pero el proceso de avance, porque la plurinacionalidad no es suficiente la palabra, tiene que plasmarse, transversalizado en toda la Carta Constitucional a partir del reconocimiento de que existimos nacionalidades y pueblos diferentes, ¿no es cierto? Y que entonces, por eso es plurinacional. Entonces tiene que ser también los idiomas, tiene que también ser, ¿no es cierto?, en los recursos naturales, la distribución de la riqueza, todo eso tiene que ser en ese nivel con carácter plurinacional, para que entonces
ya se puede hablar de una democracia real, de una revolución, que ahora estarían en discusión, está en debate todavía. Entonces yo creo que es una esperanza real, pero que de no declararlo, entonces será una constitución más, igual a las otras. Nuestra lucha continuará hasta que se consiga el verdadero cambio en el país, reconociendo a los otros pueblos. En la CONAIE, ¿cuáles serán las acciones, la trayectoria política, las movilizaciones que la CONAIE está pensando de hacer en Ecuador? Bueno, sí, la CONAIE hasta ahora no se ha declarado en oposición al gobierno. La CONAIE no es parte del gobierno. La CONAIE es independiente de los gobiernos, ¿no es cierto? Es un movimiento indígena. No nos hemos declarado en oposición porque también hay ciertos puntos de la agenda de la política de este gobierno que son puntos coincidentes en el planteamiento de la CONAIE, ¿no? En relación a la soberanía del país, en relación a, digamos, en ciertos espacios, por ejemplo, sobre la base Manta, sobre el TLC, hay puntos coincidentes. Entonces, en esos puntos nosotros sí hemos apoyado también al gobierno, pero no nos vamos a negar nuestros derechos. Y si nuestros derechos están siendo violados por este gobierno, estamos buscando espacios de diálogo, recurriendo a todos los recursos posibles para que en el marco del diálogo de una relación diferente pueda resolverse y pueda ser atendido también los planteamientos de los derechos de nuestros pueblos. Entonces, en esta vez sí hemos dicho no retroceder, o sea, muchas veces los pueblos indígenas hemos priorizado solo la lucha de país, dejando en segundo lugar la prioridad de los pueblos indígenas. Nosotros creemos en esta vez ir de la mano, o sea, nuestra agenda va a estar priorizada en los derechos de los pueblos indígenas, en la agenda de país y en lo que es en relación internacional con las alianzas. Entonces no podemos dejar para otro momento. Y como digo, esos son en estos momentos. Ahora sí, muchos de esos diálogos se tiene que volver a la movilización, lo vamos a realizar. Lanzó como en su cosmovisión, en la cosmovisión de los pueblos indígenas, el concepto del vivir bien. ¿Nos puede explicar un poco para ustedes qué significa bueno, vivir? Ese es el otro aporte que se viene realizando. Y me parece muy bueno porque a veces nuestro pueblo expresa con los hechos de nuestra vida. Y como no está escrito, como no reconocen ni como ciencia, no es ciencia. Las normas y derechos que hacemos los pueblos indígenas, como no está reconocido en los códigos que hace la otra cultura, es como si no fuera ley, es como consuetudinario. E igual ciertas políticas que hemos desarrollado en los pueblos indígenas y en la economía, mientras no esté en la línea, ¿no es cierto?, de los capitalistas, también no es reconocida como políticas ni como base que puede servir al desarrollo, sino que están consideradas como costumbres, como folclore, no como la sabiduría de los pueblos. El modelo de desarrollo debería de estar basado en el modelo humano, de la reciprocidad, de la solidaridad, del entorno natural, ¿no es cierto?, a la naturaleza con los humanos. Yo creo que ahora la propuesta nueva dentro de la alternativa que se está planteando es retomar esto del buen vivir, el buen vivir basado en lo humano y, como dije, en la solidaridad, en la colectividad, no en el individualismo y en el respeto mutuo. Tiene que ser así. Pues eso ahora habrá que traducirlo en la economía.